Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a esta su casa. Tengan, ahora sí que como siempre decimos, tengan la oportunidad de sentirse cómodos, a gusto. Y esto lo hacemos con el único afán de que sintamos que es un gusto buscar y estar en la casa de Dios. Que nunca sea en nosotros una imposición, que nunca sea en nosotros una obligación, que nunca sea en nosotros una cuestión de desánimo, ¿verdad? De estar descontentos. Que siempre, como dice su palabra, vayamos contentos a la casa de Dios, porque es en la casa de Dios donde hay bendición y vida eterna. Amén. Muy bien, bueno, pues siéntanse entonces como en su casa. Damos también la bienvenida a todos nuestros hermanos que a través de las grabaciones también pueden tener acceso a la palabra que Dios nos tiene preparados para el día de hoy. Damos entonces la bienvenida, mandamos un saludo hasta el norte de México, a incluso Ciudad de México, y también hasta el Perú, ¿verdad? Válgame Dios, tantos lugares. Pero hoy la tecnología nos da esa oportunidad de poder estar conectados con todos ellos. Bueno, hermanos, pues también como decíamos, vamos a seguir dando gracias a Dios por esta oportunidad, por este momento que tenemos de escuchar una palabra que sea para nosotros una palabra de ánimo, una palabra que conforte nuestros corazones, que haga en nosotros ese buen deseo de seguir adelante en lo que el Señor nos está mandando hacer. Amén. Muy bien, bueno, pues sabiendo que y estamos conscientes y lo hemos dicho, y no solamente lo cantaron, sino que lo hemos percibido, que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, que el Espíritu de Dios está presente aquí. Vamos entonces a pedirle que Él sea el que a través de esta palabra ministre en nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo el que se mueva en este lugar y en cada uno de nosotros lleve un mensaje claro y específico para seguir adelante. Padre, gracias nuevamente por esta oportunidad y permítenos comenzar en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy hemos titulado, a lo mejor un poco parecerá como una utopía, ¿verdad? El título el día de hoy, ¿verdad? Lo hemos puesto precisamente así, el año agradable, ¿verdad? Para muchos pudiéramos decir, ¿de dónde es agradable, verdad? ¿De dónde salimos con ese tema, verdad? Bueno, pues vamos a ver que a pesar de todas las circunstancias, Dios tiene un mensaje para el día de hoy, ¿verdad? Vamos entonces, como siempre ponemos, un poco, creo que soy yo. Sí, ok. Bueno, en el año de 1890, el 9 de septiembre, nació un personaje llamado Arlan David Sanders. Es alguna persona que a lo mejor diríamos, bueno, ¿y quién es ese individuo, verdad? Bueno, pues es una persona que pareciera que todo le salía mal. A los 5 años murió su padre, ¿verdad? Bueno, puede ser una condición que pudiéramos decir más de uno conocemos, o a lo mejor incluso alguien puede decir, me pasó lo mismo. Cuando éramos niños, mi padre falleció, mi padre incluso nos dejó, nos abandonó. Y bueno, pues este hombre también estuvo en esa condición. Dice que a los 16 años tuvo que dejar de estudiar, tuvo que salir de su casa para empezar a apoyar a su familia, ¿verdad? Para empezar a trabajar. Una condición que pudiéramos decir nada fuera de lo común, nada extraordinario. Pues cuántos, si no hemos pasado por eso, hemos sido testigos, ¿verdad? ¿Cuántos podemos decir, soy exactamente eso?
pasa conmigo o pasó en mi vida. Dice que a los 17 años ya había perdido más de 4 trabajos. A los 17 años ya lo habían corrido de 4 trabajos. Imagínense a los 17 años con esa frustración, ¿verdad? Esa infancia a lo mejor un poco complicada, porque vemos que como muchos tuvo que salir adelante, tuvo que buscar a través de sus propios medios, y siendo tan joven, pues la manera de cómo salir adelante, ¿verdad? Pero él había recibido una palabra, yendo a su congregación, había recibido una palabra y él se mantenía firme, y en base a todo eso, pues él no desistía, ¿verdad? Y aun cuando lo habían corrido, aun cuando de esos 4 empleos de los cuales él se había sido, no sabemos si lo corrieron o renunció, pero al fin ya a esa edad ya había estado o ya había pasado por 4 empleos. A los 18 años tuvo la idea de casarse, pensando que su vida cambiaría, pensando que tomaría una decisión para empezar a formar ya un nuevo núcleo, una nueva forma familiar, ¿verdad? Y pensando que esto pues mejoraría su mala, ¿cómo pudiéramos decir? Su mala suerte, si lo quiere poner así, ¿verdad? Dice que entre los 18 y 22 años trabajó como conductor y falló. Estuvo buscando diferentes formas de trabajo, ya lo dijimos. Antes de casarse ya había perdido 4. Durante su matrimonio pues también se casó y falló. Se quiso enlistar al ejército. En el ejército de los Estados Unidos pues es para muchos una oportunidad, porque el ejército puede emplear a casi cualquier persona y le da pudiéramos decir una beca, o le da un sueldo para mantenerse. Y entonces él dijo, bueno, pues si laboralmente no puedo mantenerme, pues me voy a meter al ejército, para que sea el ejército ahí pues el que me dé mi beca, el que me pague, ¿verdad? Pues resulta que el ejército lo rechazó. Imagínense cómo le iba ya a este hombre. Intentó entrar a una escuela judicial y fue rechazado también. Yo me imagino que a esa edad ya estaba viendo como que algo estaba pasando mal en su vida. Se convirtió en un fracaso como vendedor de seguros. Quiso emplearse y tampoco no vendió nada. No daba una. Imagínense que ya a esa edad, yo creo que todavía en la juventud, bueno, pues hay ese ímpetu de salir adelante, de buscar, y que si una cosa no funciona, pues intentar otra y otra. Pero ya cuando van pasando los años, ya cuando va viendo que ni de una manera y ni de otra puede salir adelante, y decíamos ya con una familia, pues resulta que a los 25 años, como era de esperarse, su esposa le dijo, ¿sabes qué? No, pues contigo no hay muchas esperanzas de vida, contigo no creo que podamos salir adelante, ¿verdad? No le veo yo por donde tú puedas hacer algo, y mejor, ¿sabes qué? Tomo a mi hija y nos vamos nosotros a hacer nuestra vida. Se convirtió en un lavaplatos en una pequeña cafetería. Tenía una cierta habilidad para la cocina, pero nunca se había involucrado. Bueno, pues el único trabajo que tuvo en la cocina a esa edad pues fue estando ahí en la cocina, pero lavando platos. Dice que después falló en el intento de recuperar a su hija. Dice, pero que con el tiempo convenció a su esposa de retornar a su casa. Él empezó ya a tener un poquito de ingresos, a medio establecerse, y a los 65 años lo jubilaron. Ese hombre a los 65, 62 me parece que es, creo que la cita está mal. A los 62 años, después de estar luchando y yendo de un lugar a otro, empezando a trabajar en un lugar que lo despedían, que intentaba poner un negocio y se le acababa, que hacía
total que nomás no veía. Imagínense llegar a los 60 años, ya cuando le dicen, ok, aquí está tu jubilación, ya para servicio de trabajo, ya no hay muchas expectativas, ya no hay mucho que hacer, y él decide con lo que le quedó después de haber pagado las deudas que tenía. Dicen algunos historiadores que se quedó con $100, y con $100 empezó a hacer algo de lo que siempre era bueno, pero nunca se había puesto o nunca se había involucrado, y era a cocinar. Compró por ahí unas ollitas y empezó a cocinar en una esquina, empezó a trabajar, y él empezó a ir un poquito bien, y empezó a ver y dijo, bueno, ¿por qué nunca se me había ocurrido hacer esto? A los 62 años, imagínense, todavía buscando a ver qué puedo hacer. Yo creo que muchos pensaríamos, no, pues ese señor se le pasó el tiempo, no hizo nada. Pero él todavía, después de ser jubilado, después de verse casi en bancarrota, después de que todos los negocios que había puesto los había tenido que cerrar o los había tenido que vender, decidió en una esquina ponerse a vender comida, que era lo que sabía hacer. Y a no poco tiempo empezó a ver que esa comida la gente le gustaba. Pues ese personaje es una persona que a lo mejor muchos vamos a conocer. Es el coronel Sanders, el hombre que creó el Kentucky Fried Chicken, una franquicia que hoy por hoy está en todos lados, en todo el planeta hay franquicias de este señor. Empezó su negocio después de los 60 años. Se retiró, vendió el negocio, vendió la franquicia, se quedó con el dinero, y todavía los que le compraron el negocio, imagínense, a los 65 años, millonario, vende ya todo el negocio que había desarrollado. Después de que lo venden, los que le compran le dicen, no, ¿sabes qué? Pero queremos que sigas siendo la imagen, queremos que tú sigas siendo el promotor de la compañía, te vamos a pagar un sueldo de por vida vas a tener un sueldo. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Nomás irte y presentarte en la televisión, irte a presentar en todos lados y anunciar el producto. Ese hombre se convirtió a los 70 años en una de las personas más conocidas a nivel mundial. Imagínense, un hombre que casi el total, un 60% de su vida se la pasó fracasando. Un 60% de su vida se la pasó fallando, pero él estaba creyendo una palabra que le habían dado en un tiempo, que le dijeron, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito. Y él decía, bueno, Dios tiene un propósito y tiene que cumplirse. No sé cuándo llegará ese propósito, pero va a llegar. Y después, como ya lo dijimos, después de ser una de las personas más reconocidas, tal vez influyentes, hoy en día, incluso en el ámbito de los emprendedores, en el ámbito de los empresarios, es un ícono para no desistir. Mucha gente toma su ejemplo para decirle, mira, no hay edad para dejar un negocio, no hay edad para hacerlo. Pero no era, este hombre estuvo con esa fuerza de seguir adelante porque creyó una palabra que Dios le había dado, que cuando era congregante le dijeron, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito. Y él decía, bueno, pues entonces si Dios tiene un propósito, el propósito tiene que llegar, el propósito se tiene que cumplir. Y tal vez muchos le decían, ¿sabes qué? Yo creo que Dios ya se olvidó de ti, yo creo que el propósito pasó, el propósito caducó, no aprovechaste tu oportunidad. Pero aún así,
a los 65 años, este hombre tuvo ese propósito. Y no estoy hablando meramente en el ámbito económico, porque diríamos, bueno, entonces su propósito era ser rico, millonario. No, dice que podemos ver que su propósito fue mantenerse en lo que Dios había prometido para él. Se cuenta, y esto es nada más como no hay una cierta referencia, o no está como pudiéramos decir como escrito, o no hay una referencia que se pueda tener como sustentable, pero se cuenta como un mero comentario, que este hombre, después de que hizo toda esa fortuna, se dedicó a apoyar a las iglesias, y que iba todos los domingos a una iglesia diferente y entregaba en cada iglesia una ofrenda, y así se la pasó haciendo toda su vida. No sabemos si sea cierto, no sabemos si es solamente sucedió en algunas, no lo sabemos, pero yo creo que es algo que este hombre entendió, que el propósito de Dios va más allá de lo que podemos percibir nosotros, que el propósito que Dios tiene para nosotros tiene que ir en trascender más allá, ¿verdad? Se cuenta también que en esos tiempos él se acercó con uno de los influyentes, ¿verdad? Ahí en las reuniones de las asambleas, ¿verdad? Estaban ahí todos los altos mandos de las iglesias, ¿verdad? Y se acercó con uno de ellos y le dijo, oye, quiero dar una ofrenda para la asociación. Y le dijeron, pues bienvenido, quiero dar $1,000,000. No, pues bienvenido, ¿verdad? Le dijo, nomás una pequeña condición. Y ya, a ver, pues ¿cuál será su petición? Pues quiero que hagan ahí una corrección. Y ahí donde dice en el Padre Nuestro, danos el pan, ponga, danos el pollo, ¿verdad? Y el hombre le dijo, a ver, ¿qué le pasa? ¿Cómo cree que vamos a cambiar ahí la Biblia? ¿Qué no sabe lo que dice la palabra de Dios? Que no se puede cambiar ni una tilde. ¿Cómo que le vamos a cambiar ahí? Danos el pan diario con danos el pollo diario, ¿verdad? Y le dijo, bueno, le voy a dar 5 millones. No me hable nada. Total que estaba ahí él negociando, ¿verdad? Que te doy 5, que te doy 10. Y hasta que le llegó y le dice, bueno, te doy 100 millones, pero ve a la congregación, a la asamblea, y habla con todos. Y él se va enojado, ¿verdad? Le dice, ¿sabe qué? No, señor Sanders, usted está loco. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a andar enseñando eso, verdad? En las congregaciones. Y llega y se da el momento de la asamblea. Imagínense todas las autoridades de todas las iglesias ahí. Y llega este hombre y se levanta y les dice, señores, tengo 2 noticias, una buena y una mala. Y ya le dice, caray, a ver, pues denos la buena. Conseguí una ofrenda de $100 millones. No, pues ya se imaginarán, todos contentos, todos felices. Y le dice, ¿y cuál es la mala? Vamos a tener que cancelar el contrato con la Bimbo. Es un chiste. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pues vemos que a final de cuentas, cuando Dios da una promesa, la promesa nunca va a caducar. Parece que las situaciones, parece que el momento es complicado, parece que la promesa no llega, pero dice la palabra de Dios que Él siempre llega a tiempo, ¿verdad? Vamos a ver entonces lo que habla la palabra de Dios en el libro de Levítico, ¿verdad? O de la segunda ley, ¿verdad? Dice en el libro de Levítico, capítulo 25. Bueno, antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción.
vimos en el libro, así como está en el libro de Éxodo y en el libro de Josué, que Dios había dado una promesa, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Dios les dio una promesa de entregar una tierra para todos de las tribus, para las 12 tribus que formaban lo que era el pueblo de Israel. Cuando después de Moisés, Josué tomó la dirección, cuando Josué y el pueblo llegaron ya realmente al lugar físicamente, cuando se plantaron ahí, ya físicamente en la tierra que por tantos años habían buscado, vieron y agradecieron, ya lo vimos, que Dios fue fiel y que la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob se cumplió, a lo mejor mucho tiempo después, pero la promesa llegó. Vemos entonces que el territorio, ¿verdad?, en el cual Dios les había marcado, pues fue entregado a las que fueron las 12 tribus de Israel. Vemos aquí que cada una de las tribus fue o se asignó por el nombre de cada uno de los patriarcas. Y están aquí descritos. Hemos llegado al número 13 porque sabemos y hemos aprendido que uno de las tribus no recibió un terreno como tal. Uno de las tribus no recibió un terreno, sino que esa tribu, de todos los descendientes de Leví, quedaron para el servicio del templo, ¿verdad? Quedaron como servidores de lo que Dios había montado, había preparado como el tabernáculo, y era esta tribu, ¿verdad?, de Leví, los encargados del servicio de montar, de desmontar, y después, posteriormente, ya en la tierra, de ministrar en las diferentes tribus. Entonces vimos que estaba el territorio de Rubén, que significa, Rubén significa vean al Hijo. Si vemos un poquito en la historia del desarrollo de los 12 hijos de Jacob, bueno, pues vemos que es el primer hijo. Después que había un tiempo donde no se veía que fuera a nacer, bueno, pues nace el primero, y entonces es como lleva el nombre de Rubén, que significa vean al Hijo, como Dios cumplió y nació el primogénito. Después el segundo es Simeón, donde su nombre significa Dios ha escuchado. Y vemos que entonces existe un territorio específico para esa tribu. Después hablamos de que Leví, bueno, fue la tribu que no recibió ninguna heredad. Después Judá, que significa agradezco a Dios, y vemos el territorio que se le dio a la familia de Judá. Vemos también a Dan, ¿verdad? Vemos el territorio de Dan, vemos el territorio de Neftalí, de Gad, de Aser, de Isaac, Zabulón, Manasés y Efraín, que son los 2 hijos de José, ¿verdad?, que sustituyeron precisamente uno de ellos a su papá y otro a la tribu de Leví. Y al final Benjamín, que significa hijo de la diestra. Bueno, pues en ese tiempo, ya cuando se organizaron, vemos que las 12 tribus quedaron conformadas, cada uno de ellos en su territorio. Pues ya que estaban ahí, Dios empezó a dar instrucciones del comportamiento, de cómo iban a estar ellos trabajando, de cómo iban a estar cada uno de ellos organizados, ¿verdad? Dio entonces el Señor instrucciones a cada una de las tribus, y es por eso que, por ejemplo, vimos que cada uno de ellos tenía que hacer esos lazos familiares entre ellos. ¿Por qué? Porque no podían pasar de un territorio a otro.
¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, una hija de un territorio, por ejemplo aquí, no podía casarse con otro de este territorio porque de una u otra manera el territorio tendría que pasar a una u otra familia, ¿verdad? Si ponemos un ejemplo así, es como, imaginemos que una hija, ¿verdad?, que ya no tiene hermanos y entonces recibe la herencia de su papá, que estuviera, por ejemplo, en el territorio de Simeón, y se casa con un hijo de la tribu de Judá. Bueno, pues por ley, ¿verdad? Por ley, el hijo o el esposo era el dueño ya ahora de todo, y entonces, si fuera el caso, pues entonces ese hijo empezaría a tomar posesión de un territorio que no le correspondía. Es por eso que entonces Dios empezó a preparar todo esto previamente para que no se dieran estas confusiones, y era para que todo de cierta manera siempre tuviera una heredad. Porque imaginen que también alguien pierde por alguna circunstancia ese terreno o lo vende, y poco a poco los que fueran más ricos pues empezarían a comprar el terreno y empezarían a desplazar a los demás, ¿verdad? Que es lo que luego vemos, que cuando vino una, digámoslo así, distribución de todos los terrenos. ¿Se acuerdan que en muchos lugares se ha tratado de hacer esa parte? Que simplemente aquí en México, cuando fue la revolución, uno de los lemas de Zapata era que la tierra fuera para las personas que la trabajan, ¿verdad? Que la tierra llegara a los que realmente estaban trabajando. ¿Por qué? Porque los ricos iban comprando terrenos, la gente que tenía ese terreno se veía en la necesidad de hacerse de recursos y pues no tenía otra opción más que venderlo, y las personas que tenían el dinero pues iban comprando más y más y más terreno, y esto iba ocasionando que los que tenían ese terreno, por la condición en la que iban siendo llevados, por la condición de poco acceso a la mejor a las semillas simplemente a vender la cosecha, pues se iban quedando sin recurso, al punto de que tenían que vender o malbaratar sus tierras, y esto le daba oportunidad a la gente acaudalada de que se fuera haciendo de más y más territorio. Dios, previendo todo esto, prohibió toda esa situación, o trató de poner ahí un control, ¿verdad? Para que cada una de las tribus siempre tuviera su heredad, su tierra. Hizo otra aclaración, les dijo: la tierra como tal no se puede vender, porque la tierra es mía, dijo el Señor. No le pertenece a nadie. La tierra es mía, se las doy en concesión a cada uno, ¿verdad? Cada familia la tenía como una concesión, pero la tierra como tal, nadie era el dueño. Entonces, después de estas indicaciones y otras más, es que el Señor estuvo dando esa manera de hacer que todas las tribus tuvieran de una u otra manera una oportunidad de salir adelante, de tener esa oportunidad. Ya lo decíamos, de que cada uno siempre tuviera, ¿verdad?, la oportunidad de salir adelante, y que no se viera en una condición donde las malas decisiones de otros, ¿verdad? Ya lo decíamos ahí con el coronel y con muchos que conocemos, que los padres han tomado malas decisiones a lo mejor en el área económica, malas decisiones en el área familiar, ¿verdad? ¿Cuántos hoy en día conocemos familias que el papá terminó por dejar a la familia, y que la familia, los hijos y la mamá han tenido que hacer pues por ellos para salir adelante? ¿Cuántas familias conocemos que el papá tomó malas decisiones económicamente, y vemos que
Por lo tanto, la familia se vio o se tuvo que ver en condiciones desfavorables, tuvieron que deshacerse de lo que ya habían comprado, de lo que se habían hecho, ¿verdad? Vemos que esto es una condición que normalmente pasa, ¿verdad? Casi pudiéramos decir que es una conducta ordinaria, ¿verdad? Estas situaciones donde las malas decisiones pues van dejando a los demás en esa conducta o en esa desventaja de enfrentar las cosas desde una perspectiva que a lo mejor pudiéramos decir no era la favorable, desde un lugar donde no era lo más óptimo para empezar. Dios trató de que el pueblo de Israel no estuviera en esa condición o estuviera lo menos posible. Y por lo tanto preparó para que cada una de las tribus y cada una de las familias y cada uno de los hijos siempre de una u otra manera tuviera la oportunidad de salir adelante. Ya lo hemos hablado, el papá siempre iba a heredar al hijo primogénito, era una línea que se iba manejando, que se iba cuidando, pero el resto de los hijos tenía siempre una oportunidad de salir adelante. Ya sea las hijas de buscar, ya lo hemos dicho, de buscar un marido que les pudiera proveer un mejor sustento, un mejor cuidado. Siempre tenían la oportunidad de ver que la familia en la que se iban a casar pues pudiera tenerle una vida asegurada en ese sentido, un sustento, un cuidado, una protección, que era lo que se buscaba. Vemos entonces ahora sí en el el capítulo 25 del libro de Levítico, que era donde íbamos a empezar, que dice en el versículo 1, el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra deberá reposar en honor al Señor. Cultivarás la tierra durante 6 años y durante esos 6 años podarás tus viñas y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá que reposar. Es un reposo en honor del Señor y no debes cultivar tu tierra, ni podar tus viñas, ni podrás cosechar lo que nazca de manera natural en tu tierra segada, ni podrás recoger las uvas de tu viñedo. Será para la tierra aún un año de reposo. Pero durante ese reposo, la tierra producirá alimento para ti y para tus siervos y siervas, para tus criados y los extranjeros que residen contigo. Versículo 7, todos los frutos que la tierra produzca serán para que coman tus animales y las bestias salvajes. Vemos hasta ahí que dentro de esa distribución o de esa organización, el Señor les había dado una indicación, ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, ¿verdad? Que de los 7 días de la semana, cada tribu debería de el 7º día, ¿verdad?, descansar. Lo que en el idioma hebreo, en el idioma hebreo le llaman el Sabbat, ¿verdad? Hemos escuchado esa palabra, hemos escuchado ese tiempo del Sabbat, ¿verdad? Que es el tiempo para nosotros en nuestro calendario, en nuestra semana. Empieza en la tarde del viernes y concluye en la tarde del sábado. Es un tiempo que todo judío, ¿verdad?, lleva a cabo, un tiempo de reposo, un tiempo donde no se trabaja, un tiempo donde no se hace ninguna actividad más que estar ahí, cada uno ya sea en sus casas o en los templos, ¿verdad?, escuchando la palabra de Dios, meditando. Es un tiempo de ayuno en muchos casos, o de alimentos específicos, ¿verdad?, para pasar el Sabbat.
Bueno, pues así como sucedía un día a la semana, Dios también instituyó que un año, después de 6 años de trabajar la tierra, un año completo, no se iba a cosechar nada. No iban a sembrar, ni iban a levantar ninguna cosecha durante un año. Dios les dijo: van a dejar que la tierra descanse, así como ustedes descansan un día a la semana. Un año de 6 años, 6 años trabajan, y el séptimo el año, la tierra descansará. Y les dijo: nadie va a cosechar, nadie va a trabajar las tierras. Y dijo el Señor: todas las cosas, o más bien todas las parcelas, se van a dejar así, y lo que produzcan esas parcelas no es para el dueño de la parcela, es para todos. Todos tendrán acceso al fruto, si están ahí los viñedos, ¿verdad? Y si producen fruto, pues el que quiera puede ir y tomarlo, aún los animales y las bestias del campo. Ese año todo mundo podrá hacer uso del fruto de la tierra, pues no le pertenece a nadie. Y era un tiempo que el Señor les dijo: tenemos que respetar, ¿verdad? En ese afán ya lo decíamos, Dios estuvo cuidando que cada territorio, pero también que cada provisión siempre estuviera ahí, y que la misma tierra tuviera ese proceso, tuviera ese descanso, ¿verdad? En otras palabras, pues tendríamos que ver que era un tiempo donde cada una de las tribus, cada una de las familias, pues tendría que confiar en que Dios va a proveer, ¿verdad? Dios había prometido que si eso se respetaba, que si ese año se guardaba, Él daría el 6º año una provisión mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios prometió que si se cumplía guardar este año, el 6º año sería una cosecha al doble de lo normal. ¿Para qué? Para que el 6º año supliera la necesidad del año siguiente. En otras palabras, si lo ponemos así, Dios les decía que si estaban dispuestos a confiar en lo que Él iba a hacer, a dejar de trabajar, Dios les decía: el 6º año les voy a pagar doble. Con la intención, no que se lo gasten en el año, ¿verdad? No que hagan comelitones todos los días, sino para que tengan una reserva para el siguiente año, ¿verdad? En otras palabras, Dios estaba prometiendo que si confiaban en Él, Él iba a proveer para no solamente el 6º año, sino que el 7º año, que no se trabajaría y que se dedicaría la tierra también al descanso, y lo instituyó ahí, sería como honrar a Dios, ¿verdad? Confiar en que Dios va a proveer. Dice que todos ese año tendrían alimento. Y bueno, fue algo de lo que pues no se tiene a ciencia cierta si el pueblo de Israel lo llevó a cabo. No hay un registro de que el pueblo de Israel haya realmente dejado de trabajar las tierras por un año. Muchos historiadores, muchos estudiosos, muchos eruditos han puesto lo que la palabra de Dios dice, por ejemplo, que después de que vino en el tiempo de Nabucodonosor el exilio, ¿verdad? Por 70 años, pues resulta que dice que dice que ese tiempo de exilio representa los 490 años que el pueblo no respetó el descanso de la tierra. La palabra dice que
como el pueblo de Dios no respetó este año de descanso, que debería de ser cada 6 años trabajar y un año no trabajar, dice que 490 años no lo hizo, y por consiguiente, muchas gracias, y por consiguiente se fue acumulando, y Dios les dijo: me debes. Y entonces tuvo que venir un pueblo extranjero a llevar, ¿verdad?, al pueblo de Israel, sacarlo de su tierra y dejar por 70 años la tierra que Dios les había entregado, lo que vimos en el mapa, descansar. Por 70 años el pueblo de Israel tuvo que ser extranjero, fue removido de su tierra original, tuvo que ser llevado al exilio por 70 años para cumplir lo que Dios les había mandado, ¿verdad? Entonces dice que 490 años el pueblo no respetó esto. Cada que venía el 7º año, de una u otra manera, ellos seguían trabajando y ellos seguían cultivando y cosechando y haciendo las cosas normalmente, y aun aunque Dios les pagara, ¿verdad?, porque si Dios prometió, es que Dios les daba el 6º año una provisión mayor, pero ellos tomaban a lo mejor esa provisión como un momento de malgastar o derrochar, ¿verdad?, porque había exceso. Pues todo eso se fue acumulando, y tuvo que venir a través de un imperio extranjero, podemos decir utilizado por Dios, y el pueblo de Dios tuvo que salir por 70 años para que la tierra descansara, así como Dios lo había demandado. Pero esta parte, bueno, pues tuvo que aprenderse a la fuerza, ¿verdad? Tuvo que hacerse de una manera a lo mejor complicada, difícil, ¿verdad? Pero dentro del libro de Levítico, más adelante, después de que Dios les ha dicho y les había mandado cómo tenía que ser el descanso, ¿verdad?, cómo tenía que dejar que la tierra no produjera, no se mantuviera en ese ciclo, ¿verdad?, sino que tenían que dejarle un tiempo. Surge en el versículo 8 una indicación que para muchos a lo mejor pudiéramos decir, después de que Dios les dice: el 7º año tienen que dejar la tierra, no van a trabajar, pero no era una cuestión a lo mejor de no vayan a trabajar como una cuestión de gusto, ¿verdad?, sino más bien era decirles: por un año van a dejar de percibir ingresos. No es lo mismo, un año no vas a trabajar, como decir un año te la vas a pasar de vacaciones, y más bien lo que ellos percibieron es: un año no vas a recibir ingresos. Por un año no vas a recibir ingresos. Ya la cosa cambia, ¿no? O sea, cuando decíamos, Dios dice que un año no vamos a trabajar, wow, o sea que vamos a estar de vacaciones. No, un año no vas a tener ingresos. Caray, y luego ¿cómo le voy a hacer? Dios va a proveer. No, pero ¿cómo le voy a hacer? Dios va a proveer. Por eso, pero los gastos, ¿cómo van a ser pagados? Dios va a proveer. Por eso, pero déjame, te pongo claro, ¿cómo se va a pagar la renta, la luz, el agua, el teléfono, las colegiaturas, la ropa, el calzado, la comida? Dios va a proveer. Obviamente la gente no le pareció una buena idea. Y como siempre decimos, ok, bueno, Dios va a proveer, pero yo creo que yo tengo que hacer mi parte, ¿verdad? ¿Será que yo tengo que ir y hacer mi parte dentro de lo que Dios va a proveer? Bueno, pues yo tengo que salir más temprano a recoger lo que Dios está proveyendo. Pero
parece que se repite la historia como cuando en el desierto el pueblo de Israel, Dios le dijo que todos los días iba a existir el alimento, ¿verdad? Y Dios prometió, y todos los días había alimento, lo que conocemos como el maná. Y dice que el pueblo salía a recoger todos los días, pero no faltaba el que se veía muy listo y decía, ok, pues yo me voy a llevar, en vez de la vasijita que todos nos dijeron que teníamos que salir a recolectar, pues yo me voy a llevar una vasija más grande y pues obviamente yo voy a recolectar más, ¿verdad? Y dice la palabra que así como el que recolectaba más y como el que recolectaba menos, a final del día, todos comían. Y que el que guardaba para el día siguiente, el maná que había dejado para el día siguiente, ya estaba echado a perder. O sea que por más que querían, o que guardo más, o que dejo para en la noche, ¿verdad? O que a lo mejor me da hambre en la noche y pues para tener ahí la reserva, ¿verdad? ¿Verdad? Que si tenemos ¿qué tal que por ahí no comí bien o no me dejaron, ¿verdad? Pues voy a tener que tener ahí una reserva, ¿verdad? Por eso dicen que uno puede comer en la noche, ¿verdad? Que está permitido. Por eso el refrigerador tiene foco, ¿verdad? Para que veamos en la noche la comida. Entonces así estos salían en la noche a buscar, y aunque salían en la noche a buscar el maná ya no servía, porque la instrucción era: confía en la provisión de Dios, confía en lo que Dios está hablando. Dios dijo que te iba a alimentar y lo iba a hacer, pero no faltaba, ya lo dijimos, el que decía: bueno, pero este año pues ¿cómo vamos a estar de holgazanes un año? Pues hay que hacer algo. Así como no jugando, pues voy a ir a recolectar unas uvitas, ¿verdad? Así como no queriendo, voy a ir y salir temprano a recolectar unas aceitunas para tener aceite, y voy a hacer unas semillitas que se me cayeron aquí en este agujerito que hice, ¿verdad? Y un poquito de agua que se derramó cuando estaba tomando, y bueno, pues ya creció una matita, no sé, bueno, Dios la dejó, ¿verdad? A final de cuentas dice la palabra que Dios había estipulado un proceso y el pueblo no entendía que tenía que respetar. Ya lo dijimos, tuvo que venir una situación complicada para hacerlo. Pero dentro de esas instrucciones Dios puso un tiempo específico. Y dice en el versículo 8: contarás además 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas de años den un total de 49 años. ¿Qué quiere decir? Que después de este ciclo de 6 años trabajas, 1 año descansas, ese ciclo se repite por 7 ciclos. ¿Sí me explicó? O sea, por 7 semanas, del 7º año se descansa, y ese ciclo se va a repetir 7 veces. Dice, va a dar un total de 49 años. Después de que se repita ese ciclo de 7 años, de 7 años de descanso, ¿verdad? Harás un año, ¿verdad?, que cumplirá un propósito más allá. Dice, y el día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. El año 50 será declarado año sagrado, y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo, y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a ver primero que indica un tiempo específico.
le dice, cuando estén haciendo la fiesta, el año 49, cuando estén celebrando la fiesta de expiación. ¿Qué es la fiesta de expiación? Es la fiesta que se conoce como el Yom Kippur, ¿verdad? La fiesta donde se perdona, ¿verdad? La gente todavía hoy en día se hace un tiempo de que la gente judía habla con las personas familiares que tuvieron un año de problemas, que se siente que estuvieron involucrados en conflictos, que sientan que estuvieron fallándole, y antes de que se celebre el Yom Kippur, estas familias se ponen a cuentas, las personas se ponen a cuentas con sus empleados y los empleados con los trabajadores, cada uno de ellos, los vecinos, todos se ponen a cuentas, ¿verdad? Y dice que cuando se esté celebrando ese tiempo, cuando la gente esté en ese momento de expiación, en el Antiguo Testamento era el tiempo donde una vez al año el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Era un momento donde todo el pueblo entraba en esa expiación, en ese perdón generalizado. En la palabra expiación, ¿verdad?, incluye la idea de reparación o de lograr una reconciliación que produce armonía entre los que han estado separados, enemistados. Ya lo decíamos, que si el papá estaba enojado con el hijo, antes de que se celebra la fiesta del Yom Kippur, el papá y el hijo se reconcilian, hablan y se ponen de acuerdo, se perdonan para llegar a este tiempo. ¿Por qué? Porque venía o tenía la intención de poner a cuentas con todo. Y esto de expiación tiene que venir a nosotros como una idea no de borrón y cuenta nueva, no de borrar, ok, no pasó nada. No se trata, no pasó nada. Se trata de que se va a cumplir o se va a hacer algo que esté al mismo nivel de la ofensa. Ok, que si alguien se sentía incómodo porque le habían defraudado 100 pesos, pues la única manera de reconciliarse es entregando otros 100 pesos. No había de que, bueno, pues ya no me debes nada, ya déjalo así, pues ya está bien, pues ya lo doy por perdido. No, significa que tiene que ser exactamente al mismo nivel de la ofensa. Y por eso es que la ley decía que si alguien intencionalmente o más bien no intencionalmente mataba, por ejemplo, a un animal de su vecino, y aunque lo haya matado sin la intención de hacerlo, tenía que ir a disculparse: vecino, discúlpeme, se me zafó el hacha y le pegué a la vaca suya que estaba aquí al lado. El vecino le decía: ok, recibo esa parte, ¿verdad? Ok, te disculpo, pero la disculpa tenía que venir acompañada de otra vaca. O sea, sí, está bien, te disculpo, no lo hiciste con la intención de matar la vaca, aunque era la que más quería, ¿verdad? Pero bueno, pues fue sin querer, pero tenía que ser de la misma manera. Y dice que en ese tiempo, cuando se estaba celebrando esa fiesta, cuando llevaran ese ciclo de 7 veces, entonces tendrían que hacer o tendría que venir un jubileo. Jubileo no proviene de la palabra júbilo. Jubileo viene de una palabra que significa yovel, que tiene que ver con torrentoso o ruido alegre, y más bien tiene que ver con el sonido de una trompeta, ¿verdad? Tiene que ver con la trompeta. Y es entonces en el libro de Levítico donde vemos el proceso que era en este año. Ya lo dijimos, 6 años se trabajaba, el 7º año se tendría que dejar todo tal como se dejó,
pero cuando se repitieran 7 veces estos ciclos, se iba a hacer una celebración nacional. Todos, de una u otra manera, tenían que vivir una vez al año, un año del jubileo. Todas las personas, de una u otra manera, vivían mínimo una temporada del año del jubileo. ¿Qué quiere decir con esto? Que como era un ciclo que se repetía cada 50 años, bueno, pues muy probablemente 2 veces una persona pudo haber vivido un jubileo, pero solo una, si lo vemos así, solo una fue ese año en un tiempo donde esa persona pudo de una u otra manera ser directamente afectado o beneficiado por el jubileo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona tenía 2 años, ¿verdad? Pues el jubileo, pues no le pasó como si nada, no se dio cuenta de nada. Era un niño y dependía 100% de lo que su papá o su mamá hiciera, ¿verdad? Pero cuando ya pasara el siguiente jubileo, esa persona tendría 52 años y entonces ya era una persona consciente de lo que estaba sucediendo en el jubileo. Ya a lo mejor pensar en un tercero, pues estamos hablando de 102 años, pues a lo mejor ya no estaba esa persona. Entonces podemos concluir con esto que todos, de una u otra manera, en un tiempo en su vida mínimo, un jubileo tenía que ser trascendental para ellos, ¿verdad? De una u otra manera, cada persona se tendría que enfrentar a esta temporada. Cada persona, independientemente de su edad, tarde o temprano, tenía que llegar a ese tiempo, ¿verdad? A los 50 años que se reconocían o se conocían como el jubileo. Una temporada donde dice el versículo 13, en este año del jubileo, cada uno de ustedes recuperará su patrimonio familiar. ¿Qué quiere decir? Que si las personas que habían o que se tuvieron que ver vueltos o involucrados en la necesidad de subarrendar lo que ellos, el terreno que ellos habían recibido por herencia, pues a los 50 años se los tenían que regresar. Otro de los puntos era el versículo 31, dice: las casas en aldeas no amuralladas serán consideradas como un terreno en el campo y podrán ser rescatadas y quedarán liberadas en el jubileo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien había vendido su casa, ¿verdad? Por falta de trabajo, por la necesidad, por lo que fuera, cuando llegara el año del jubileo, volvería a recuperar su casa. Y más aún dice, si tu hermano empobrece y estando contigo te pide comprarlo, no lo tratarás como un esclavo, vivirá contigo como un criado y como un extranjero y te servirá hasta el año del jubileo. O sea, era un tiempo donde el terreno que se había vendido se recuperaba. Las casas o propiedades que se habían vendido se volvían a recuperar. Incluso aún la libertad de la persona que se había vendido como esclavo era liberado. Y dice, si el que se vendió no es rescatado durante esos años, en el año del jubileo obtendrá su libertad junto con sus hijos. Si un papá tomó la mala decisión y perdió todo lo que le había heredado, perdió el negocio, tarde o temprano se vio en problemas y tuvo que vender la finca, después tuvo que vender el terreno y al final tuvo que venderse a él y a sus hijos
y trabajar para alguien más para tener ingresos, dice que llegando el año del jubileo, todos quedaban libres nuevamente. Dice, porque los hijos de Israel son mis siervos, yo los saqué de la tierra de Egipto, yo soy el Señor su Dios. Entonces, lo que parecía un año, ya lo dijimos, era un ciclo no muy agradable para muchos. 6 años vas a percibir ingresos, el 7º año no vas a percibir. Ya lo dijimos, ese ciclo no le agradó al pueblo. Era un tiempo donde no había muchas situaciones agradables, pero dice que cuando se repitiera 7 veces, vendría un año conocido como el año del jubileo, donde todas las malas decisiones, hablando en el ámbito económico, donde todas las malas decisiones de la familia regresaban nuevamente al inicio. ¿Qué quiero decir? Vamos a poner unos ejemplos. Vamos a hablar de las hipotecas y los créditos en este caso. Vamos a poner en la primera etapa, una persona cae en pobreza y entonces se ve obligado a venderle parte de su tierra a un comprador con el fin de cubrir la deuda y comprar semillas, obviamente, para la siguiente plantación. Una persona resulta que no supo cuál era el tiempo de la cosecha, se quedó flojeando, ¿verdad? O no regó bien, o no anduvo haciendo bien su trabajo, y pues cuando levanta su cosecha, pues la cosecha no le da suficiente y tiene que, porque recordemos cómo era el proceso de la cosecha, tenía que ser dividida en 2 partes. Parte de la cosecha era la semilla para la siguiente cosecha, y parte de esa misma semilla era la que se iban a comer. Entonces, todo el ingreso que tuvieran, todas las semillas que tuvieran, tenían que separarlas en 2 partes. Una se va a la alacena y la otra se va al granero, porque es ahí de donde se va a volver a cultivar. No había manera de hacerse de más semilla, ¿verdad? Entonces dice que ese era el ciclo. Cada quien levantaba su cosecha y de lo que levantara tenía que hacer esas 2 separaciones. Si lo vemos hoy en día, nuestros ingresos, todos nuestros ingresos no se pueden ir a un solo lugar. La parte de los ingresos son, por un lado, para gastar o para cubrir más bien, ya sea nuestras necesidades, ¿verdad? Parte de nuestros ingresos se tiene que ir para pagar los servicios. Parte de nuestros ingresos se tiene que ir para nuestro alimento, pero una parte de nuestros ingresos se tiene que ir para nuestro trabajo, ¿verdad? O sea, si lo vemos así, parte de lo que percibimos se va en volver a ir a trabajar. Usted tiene que apartar algo para el lonche, para el camión, para el taxi, para el Uber, no sé en qué se mueva, para la gasolina, si fuera el caso, pero algo de lo que percibimos se tiene que volver a regresar para volver a tener más recursos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues esta era algo exactamente igual. La semilla que se cosechaba se tenía que apartar una parte para volver a sembrar y la otra parte era el alimento. Pero ¿qué pasaba cuando esa cosecha no era tan abundante? Pues obviamente se empezaban a comer la semilla que estaba en la alacena, pero si llegaba el momento en que se habían terminado la semilla de la alacena, pues le empezaban a morder a la semilla que estaba guardada para sembrar. Y podía llegar el tiempo en que se comieron toda la semilla. Y cuando venía el año siguiente para sembrar,
pues ya no tenían semilla para sembrar y entonces tenían que pedir semilla. ¿Y cómo era que iban a pagar? Bueno, pues dando en renta parte de su terreno. ¿Qué ocasionaba esto? Si con el 100% del terreno cultivado no le dio para satisfacer el 100% de sus necesidades y guardar la semilla, pues obviamente se iba reduciendo y se iba reduciendo. Es como si dijéramos que los intereses le iban comiendo y año con año lo que iba ganando pues no se iba a capital, sino que se iba a los intereses. Y para pagar los intereses volvía a pedir fiado, pues volvía a tener más intereses y más intereses hasta el punto de que llegaba el siguiente punto donde tenía que entregar toda la tierra. Ya no la iba rentando parte por parte porque cada vez se iba endeudando más, cada vez, y para pagar esa deuda daba más terreno y pues obviamente se quedaba sin menos cosecha hasta el punto que tenía que entregar la tierra. Y esa era donde tenía la oportunidad de que tal vez un familiar le apoyara, ¿verdad? Pagara la deuda y él empezara otra vez a capitalizarse, ¿verdad? Otra vez al 100% y entonces poder hacer más accesible el pago. Pero venía una situación que es la tercera etapa, cuando no conseguía quien le apoyara para redimir su tierra, ya no tenía tierra con qué pagar lo que debía y entonces él, aunque estaba ahí cultivando la tierra, aunque él estaba ahí en los terrenos donde originalmente eran de él, pues ahora estaba como un trabajador. Ahora ya toda la cosecha, todo lo que se cultivara, ya no era de él. Ya nada más le tocaba una parte para el sustento. Ya de todo lo que era sus terrenos, de todo lo que él en un tiempo podía administrar, pues llegaba un tiempo donde ya lo había perdido todo y ahora ya nada más estaba como un trabajador y su paga era nada más para alimentarse. Entonces esa era la condición en lo que podían verse, pero ya lo dijimos que Dios estaba cumpliendo una promesa. Dios quería cumplir esa promesa y vemos en el capítulo 25, el versículo 18, dice: si cumplen con mis estatutos y ordenanza, pónganlos en práctica y habitarán tranquilos en el país. La tierra dará su fruto y ustedes comerán hasta saciarse y habitarán tranquilos en ella. Y si acaso se preguntan: ¿y qué vamos a comer el séptimo año si no vamos a sembrar ni a cosechar nuestros productos? Yo los bendeciré el sexto año y la tierra dará frutos para 3 años. Así en el año octavo ustedes sembrarán y mientras tanto comerán del fruto añejo hasta el año noveno y tendrán comida hasta que puedan cosechar. Dios quería un tiempo específico donde todos conocieran lo que Dios podía hacer. Ya lo dijimos, ellos tenían la oportunidad de conocer a Dios dejando dejar un año de trabajar y al séptimo no hacerlo y esperar que Dios trajera la provisión. Ellos no cumplieron eso y Dios había dicho: si ustedes son capaces de entrar en ese ciclo, cuando llegara el año del jubileo, donde todo iba a regresar otra vez a como estábamos en un inicio, déjenme decirles, porque si estamos haciendo cuentas, el año 49 era un año de no trabajar, y luego le suma el año 50, que es otro año de no trabajar. Viene el año 51,
que viene el inicio de un año de trabajar, pero resulta que no hay cosecha, Dios le dice: si ustedes están dispuestos, yo les daré una siembra que cubrirá 3 años de no trabajar. Cuando la palabra dice: y vendrá una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno, se está refiriendo a esto. Dios está dispuesto a traer cosechas sobrenaturales, tiempos que a veces no estábamos y ni siquiera imaginábamos. Dios dice: si ustedes están dispuestos a entrar en esto, verán de lo que soy capaz. ¿Cuántos de nosotros hace un año estábamos poniendo ahí: viene el 2020, vamos a entrar al 2020, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros dijimos: wow, es el año, el 2020 es el año que va a cambiar la historia? ¿Cuántos están conmigo que el año 2020 ha cambiado la historia? ¿Cuántos están conmigo de que el 2020 realmente fue un año como nunca habíamos visto? Dice que el año del jubileo era una ocasión única para cada persona. Ya lo dijimos, o algunos más jóvenes, algunos más viejos, podrían ver 2, pero uno iba a ser trascendental en su vida. El año del jubileo iba a ser impactado para cada persona. Ese año iba a traer un cambio trascendental en su vida. Dice que el que había perdido todo, el que había tomado malas decisiones, el que se había equivocado y había hecho malos negocios, tenía la esperanza de que llegara el año del jubileo y recuperaría todo. Que si estaban ahí las malas inversiones, que si no supo cómo invertir, que si la cosecha no supo cómo llevarla a cabo, decía: pero llegará un tiempo en que todo eso se va a revertir. Llegará un tiempo donde todas las malas decisiones que tenía tendrán una respuesta. ¿Cuántos de nosotros estábamos hace un año literalmente ansiando que el 2020 llegara como ese año que tanto se había prometido? ¿Cuántos hemos escuchado que todo el mundo ha hablado de que ya se termine este año? Que este año quede borrado de la historia, que este año pase ya y deje atrás todo y que podamos despertar. ¿Cuántos han escuchado que han dicho: el 2020 ojalá y haya sido una pesadilla y el 1 de enero nos despertemos y digamos: qué mal sueño tuve? Déjeme decirle que muchos podemos creer y estar pensando que este año fue un mal año. Muchos podemos estar haciendo un balance de lo que pasó y podemos decir: fue un mal año. La verdad es que fue un año como nunca. Jamás en mi vida yo experimenté esto. Nunca había experimentado algo así en mi vida. Nunca había pasado por un proceso así en mi vida. A lo mejor es un año del jubileo del cual solo vamos a experimentar una vez en la vida. Pero déjeme decirle que aunque para muchos pareciera que no era un buen negocio, porque estamos viendo del lado del que estaba perdiendo todo, pero no estamos viendo del lado el que se había beneficiado y que el año del jubileo tenía que entregar todo lo que había ganado. Bueno, pues para muchos tal vez fue un tiempo donde quisieron tomar ventaja. Tal vez es un año, una situación para muchos donde quisieron aprovecharse, pero déjeme decirle, Dios tiene un tiempo específico y Dios cumplirá la promesa. Así como el coronel Sanders no soltó nunca esa promesa, y aún ya viejo para muchos,
Le decían: tú ya no tienes nada que andar haciendo en los negocios, tú ya no estás aquí para empezar a involucrarte con los emprendedores, deja ese asiento para los jóvenes impetuosos que quieren traer nuevas ideas revolucionarias que cambien todo eso. ¿Cuántos no le habrán dicho al coronel Sanders: deja esa esquina para un mejor negocio, deja ese espacio para alguien que sí va a hacer las cosas, deja ese espacio para alguien que viene a revolucionar? Mas si el coronel Sanders se mantuvo firme a la promesa que una vez le hicieron, déjeme decirle que esa misma promesa Dios la ha puesto para todos y cada uno de nosotros. Dios ha hecho una promesa de traer un cambio en nuestras vidas. Tal vez, como ya lo dijimos, este año para nosotros nos vino a cambiar, nos vino a poner las circunstancias completamente diferentes. Muchos de nosotros las prioridades han cambiado, muchos de nosotros las cosas que eran prioridad hoy han dejado de su lugar, y otras cosas que las teníamos reservadas o dejadas en segundo plano, hoy están tomando valor. Cuando leemos Lucas 4, podemos ir al pasaje donde Jesús dice, haciendo referencia a ese año del jubileo, dice los historiadores que si no hay referencia de que el pueblo de Dios haya cumplido con el año del Shabbat, el año del resguardar cada 7 de no trabajar, el año creo que se conoce como el año del Shemitah, ese 7º año. Dice, los historiadores dicen, no hay un año, no hay un registro para poder saber si el pueblo cumplió, mucho menos saber si cumplió con el año del jubileo, porque no entendieron lo que Jesús aquí estaba revelando. Cuando Jesús está tomando el rollo y empieza a leer las palabras del profeta Isaías, empieza a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, y yo he venido para traer a proclamar, me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. El año del jubileo no tiene que esperarse 50 años. El año del jubileo no tiene que esperar hasta que esté acabado, arruinado. No. El año del jubileo es la oportunidad que Dios nos abre todos los días para traer buenas nuevas a nuestra vida. Muchos decimos el año 2020 es un año muy complicado, pero ¿sabe qué? Para Dios es un excelente año. Para Dios ha sido un año de grandes oportunidades. Para Dios ha sido el mejor año, tal vez de muchos. ¿Por qué dice eso? Porque hoy, más que nunca, mucha gente que jamás le había pasado por la mente buscar a Dios, hoy a través de estas situaciones está volteando sus ojos. Hoy mucha gente que sentía que su economía lo tenía resguardado y cubierto para todas sus necesidades y que no tenía por qué preocuparse porque tenía lo suficiente, no solamente para él, sino para sus generaciones. Hoy, este año ha acabado con esas reservas. Hoy, este año los ha dejado en números rojos y han tenido que voltear sus ojos a Dios. Hoy, para muchos podemos decir, es un año que no queremos volver a recordar. Dios dice, es un buen año. Es un buen año porque la cosecha del 2020 es como nunca se va a levantar.
La cosecha que el 2020 va a dejar es la cosecha más grande, dice el Señor, que muchos de nosotros habíamos visto. Si tú y yo, hermano, estamos convencidos de que el 2020 es un buen año para Dios, déjeme decirle algo, vamos a ver lo que Dios cumplió en ese versículo. Dios ha proclamado el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor habla de que ha venido a proclamar buenas noticias, de que ha venido a traer la mejor noticia de nuestras vidas. Lo único que necesitamos es confiar en que Dios va a traer la provisión, que Dios va a traer la respuesta, confiar en que Dios va a abrir puertas, confiar en que Dios nos va a restituir en donde un día fuimos quitados. Si ustedes y nosotros estamos convencidos de esto, créamelo, veremos el año agradable del Señor. Hoy los quiero invitar ahí donde están, que si están en la condición de cambiar ese chip que a lo mejor empezó en febrero y que hasta este tiempo nos ha venido revolucionando la cabeza, las ideas, que a veces hemos visto la provisión de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día podemos decir, la provisión de Dios ha estado día con día? Pero lamentablemente ese chip que nos está queriendo distraer, ese pensamiento que está recurrentemente desviando nuestras ideas, nuestros pensamientos, a veces no nos permite darnos cuenta de que Dios ha sido fiel en su promesa. ¿Cuántos a veces salimos de una situación que pensábamos que era imposible de salir y Dios nos ha sacado de ahí? Y al día siguiente se presenta otra y volvemos a decir, ¿y ahora cómo vamos a salir de esto? ¿Y ahora cómo se va a solucionar esto? Acabamos de cruzar el Mar Rojo. Estábamos felices y al año siguiente entramos al desierto y decimos, ¿y cómo solucionará Dios esto? Y se nos olvida que todos los días del 2020, Dios ha sido fiel. Pues de una u otra manera, Dios se ha mantenido fiel y hemos estado siempre bajo su cuidado. Yo lo invito a que empecemos a reflexionar esto. Hoy estamos para muchos un tiempo que viene una festividad, que incluso la iglesia misma, algunos dicen, no debemos de celebrar la Navidad, eso es una fiesta pagana, eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia habla, que todo lo que se hace ahí está mal. Creo que hemos llegado a un tiempo donde recordar, donde las fiestas, como ya dicen, que tienen un origen que no son correctos, creo que en este tiempo es lo único que nos puede traer ese tiempo de volver a confiar en Dios. Para muchos tal vez sea una condición contraria a lo mejor a lo que Dios anhela, pero muchos, créamelo, muchos también queremos que este tiempo, y estamos convencidos de que este tiempo es un tiempo donde nuestra confianza debe de volver a regresar a Dios. El hecho de celebrar la Navidad es el recordatorio de que las buenas noticias de parte de Dios se van a cumplir, de que la promesa de Dios se cumple en cada momento, en cada situación, de la que la promesa de Dios sigue vigente, de que la promesa de Dios, por más que parezca que se está retrasando, de que la promesa de Dios, por más que parezca que los tiempos siguen avanzando, que las horas se siguen yendo, la promesa de Dios se va a cumplir.
la promesa de Dios llegará a tiempo. Hoy yo los invito a que ahí donde estén hagan esa reflexión. Tal vez este año, estas fiestas navideñas, sea lo único que nos queda ya. Tal vez este año 2020 lo único que ya nos queda son recordar, reflexionar sobre la promesa de Dios. El recordatorio cada año de que Dios sigue presente, de que Dios se quiere manifestar en nuestras vidas, de que Dios todos los días está alzando su mano para que nuestros ojos volteen a Él. Tal vez este tiempo es un tiempo donde nosotros podemos voltear nuestros ojos hacia Él y decirle: Señor, si tú no estás con nosotros, no hay manera de que podamos salir de esta situación. Ahí donde está, yo le invito a que reflexione sobre todo lo que Dios ha cumplido en su vida, y que si hay algo que todavía no ha visto cumplirse en su vida, vuelva a reafirmar su confianza en Él y dígale: Señor, yo sigo confiando en que tú cambiarás esta situación. Señor, yo sigo confiando en que todas las promesas que tú has hecho en mi vida se cumplirán. Yo sigo confiando y caminando fiel a la promesa que tú me diste una vez. Yo sigo creyendo que lo que una vez, hace 2000 años, se prometió, sigue vigente esa promesa. Señor, queremos seguir caminando en esa promesa que tú levantaste hace 2000 años. Esa promesa que vino a hacerse tangible a nuestras vidas. Esa promesa que vino a traer voz audible a nuestros sentidos. Esa palabra que se materializó y le dio razón a todo lo que tú has hablado, Señor. Señor, queremos volver nuevamente, volver a ese lugar donde una vez tú nos sembraste. Tal vez nuestras malas decisiones, tal vez nuestras ideas equivocadas, tal vez la manera en que actuamos fue una idea equivocada y nos llevó a tomar decisiones también equivocadas, y las malas decisiones nos llevaron a tomar otras decisiones equivocadas, y al final nos vimos involucrados, perdiendo todo lo que teníamos. Nos vimos tal vez en una condición donde todo lo que una vez tú nos entregaste, por malas decisiones habíamos perdido, y pensamos que ya no lo veríamos nuevamente. Pero se levanta este año, se levanta esa promesa, se levanta nuevamente tu palabra y tu promesa de que puedes regresar nuevamente a ese lugar donde tú una vez nos sembraste. Gracias, Señor, porque este tiempo nos recuerda que la promesa, que un tiempo se regresaría nuevamente, y que si habíamos sido esclavos por mucho tiempo, tú traerías libertad hacia nosotros. Padre, gracias te damos, porque ese año tal vez el pueblo de Israel nunca conoció el año del jubileo. Hoy nosotros, en este tiempo, podemos ver a través de lo que Jesús hizo, lo que tenía y lo que tú expresabas en ese concepto del jubileo. Gracias te damos por esa oportunidad que has abierto a todos y cada uno de nosotros,
de regresar nuevamente a la condición original. Gracias te damos, Padre, por abrir esa oportunidad, por, a pesar de que todos los días nos equivocamos por tanto tiempo, se levanta la promesa de regresar al original. Gracias te damos, Señor. Gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Gracias por todo lo que haces. Gracias por lo que has hecho. Pero sobre todo, Señor, gracias por lo que harás. Gracias porque tu promesa, gracias porque estamos creyendo que la luz ha venido nuevamente. Gracias porque creemos que tu resplandor va a llegar. Gracias porque la luz empieza a levantar hora tras hora hasta quedar en lo más alto. Gracias, Señor. Gracias porque podemos resplandecer, porque tu gloria ha venido, Señor, a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, de nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Vamos, dile. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe,
Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, de nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y Cristo mi refugio, tú estás conmigo, Nada temeré. poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Padre, y así queremos cerrar este año, mi Dios, sabiendo que tú eres nuestro refugio, sabiendo que en ti confiamos, sabiendo que tú tienes el control, Señor, de nuestro presente y de nuestro futuro. Amado Dios, queremos terminar este año con un corazón agradecido, con un corazón lleno de amor hacia ti y hacia los demás, con esa gratitud por todos tus favores recibidos hacia nuestra vida, Señor. Nos has librado incluso, Señor, de la muerte. Nos has librado de accidentes. Nos has librado de tantas cosas que aún nosotros, en nuestro razonamiento, Señor, no lo sabemos. Padre, queremos terminar siendo tus hijos y un pueblo agradecido, y pidiendo, Padre, que tu año, tu buen año, el año de bendición, cada uno de nosotros, Señor, lo recibimos en nuestra vida, mi Dios. Y sabemos, Padre, y confiamos en que tu bendición, en que tus promesas, en que tu buena voluntad, Señor, está disponible todos los días de nuestra vida. Gracias por acompañarnos y por estar en todo tiempo con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me dice nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me dice nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo te amo. Te amo más que a mi vida, te amo
que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me dice el hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me dice el hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 díselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me dice el hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me dice el hombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor, sobre la vida de cada corazón. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque en todo tiempo, Señor, nuestro espíritu, nuestra boca no se cansa de agradecerte y de alabarte, mi Dios. Amén. Hermanos, bueno, pues los anuncios de la próxima semana es que solo tendremos el día miércoles nuestra oración, ya que bueno, pues el jueves es la cena en casa, me imagino, cada uno con su familia, y nos volvemos a ver el próximo domingo. Bueno, pues por nuestra parte les deseamos que pasen una noche hermosa, una noche especial. Es un tiempo en el que les exhortamos a que no olviden en familia dar gracias a Dios. Dar gracias, y que sea una noche como lo escuchamos muchas veces, pero que lo hagamos en nuestra vida y en nuestra familia, que sea una noche donde recibamos la paz de Cristo, donde recibamos ese nuevo nacimiento en esperanza, en fe y en confianza. Deseamos que tengan una Nochebuena hermosa, que sea Dios el que está ahí como invitado especial en cada casa, en cada hogar, y que su presencia los colme y que los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Sabemos que tal vez será una Navidad diferente en cuestión de estar con mucha gente o con toda la familia, pero donde usted esté, hermano, tenga esa paz, sea esa luz. Eso es lo que deseamos. Y bueno, vamos a orar también por nuestras ofrendas. Vamos a darle gracias a Dios por la provisión que Él
ha puesto y que siempre pondrá sobre cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por esta bendición también económica que tú tienes en todo tiempo para nosotros. Padre, yo te pido que les pagues y les sigas dando esa convicción de seguir confiando en que tú eres nuestro proveedor a cada uno de mis hermanos. Padre, bendice sus finanzas, bendice la provisión que tú pones a través de su trabajo, bendice sus trabajos, Señor. Bendice todo lo que tenga que ver en cuestión de finanzas en sus vidas, Padre. Gracias por tu fidelidad en la vida de cada una de estas familias representadas. Bendícelos, Padre, porque sabemos que cada uno de ellos son dadores alegres. Gracias, Padre, por permitirnos a todos nosotros estar en este lugar. Gracias porque sabemos que tú eres el que provee para poder estar en este lugar. Tú eres bueno y tu misericordia, Señor, nos alcanza. Y tú ves, Señor, y cubres todas las necesidades. Por todo esto, mi Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escucha este canto, este coro en tu corazón, hermano, porque nuestro Dios tiene cosas grandes para nosotros. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Dile. Y el sordo oye, ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Y el sordo oye, ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Y el sordo oye, ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Muchas gracias, hermanos. Bueno, pues no nos queda más que darles muchas gracias de verdad, porque se estuvieron, ahora sí que como hablábamos hace 8 días, se mantuvieron en el barco con nosotros. Muchas gracias, porque la promesa de Dios se va a cumplir, hermanos. Tengamos confianza en que Dios cumple todas sus promesas. Amén. Muy bien, hermanos, pues no nos queda más que despedirnos, desearles que la pasen muy bien, que sea este tiempo de recordar lo que Dios ha prometido desde un inicio, y que este sea el motivo de nuestra celebración, recordar la promesa de Dios para todos y cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios ilumine su rostro en este tiempo, que sean ustedes la luz que va entre tanta oscuridad que hoy está abundando tanto. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y como siempre decimos, coman rico. ¿Esa o la de Tony Gloria? La de Tony Gloria.